en que en la técnica de reanimación de la mujer gestante tenemos que incidir mucho en lo que es la compresión que hace al retorno venoso en la vena cava inferior, el útero grávido. Entonces se debe desplazar al útero para iniciar las compresiones torácicas en la mujer. Se debe desplazar al útero, sea con una técnica de 2 manos o con una técnica de una mano, hacia el lado izquierdo. Y esta es la posición que debe tener la camilla para las compresiones torácicas en una gestante. Desplazada hacia la izquierda, 30 grados. ¿Y esto por qué razón? Porque el retorno venoso de por sí en una gestante está disminuido de acuerdo al semestre gestacional, a los meses gestacionales, diré. También sabemos que la gestante tiene un mayor consumo de oxígeno, presenta un edema laringio por las hormonas, hay un aumento de peso, hay una compresión de los grandes vasos, hay un aumento del reflujo que puede llevar a broncoaspiración, y todo ello se suma una dificultad para una expansión torácica adecuada. La sobrevida de una gestante en maniobra RCP es pobre, de 7%. Y en el intento de reanimación, el rescatador tiene que tiene 2 víctimas, tiene la madre y el feto. La mejor esperanza de que el bebé sobreviva es que la madre sobreviva. Acá tenemos un algoritmo donde debo hacer énfasis nuevamente a lo que es las maniobras obstétricas. El desplazamiento uterino al izquierdo, desconectar el monitoreo fetal, y debemos prepararnos rápidamente. Si estamos ante una parada cardíaca en una mujer, una mujer gestante, prepararnos para una cesárea de emergencia. Si no se logra la recuperación espontánea del pulso en los primeros 4 minutos de la RCP, se debe realizar una cesárea de emergencia. En el caso de la mujer gestante, debemos saber que toda mujer gestante tiene una vía aérea difícil, y por ende debemos tener siempre el coche de vía aérea difícil cuando estamos haciendo una reanimación en una gestante. Las dosis de medicamentos que se utilizan para las maniobras de reanimación son las mismas que las que se utilizan en gestante. Si sospechamos hipovolemia o que la parada cardiorrespiratoria es por un shock hipovolémico, debemos administrar líquidos en bolos y hemoconcentrados si se procede. Si la paciente estaba recibiendo sulfato de magnesio, por ejemplo, porque estaba con síndrome de Hell o preeclampsia, debemos detener la administración del sulfato de magnesio y administrar cloruro de calcio, 10 ml en una solución al 10%, o un gluconato de calcio de 30 ml al 10%. En el caso de una vía aérea en la embarazada, debemos administrar oxígeno al 100%, ¿no? Y debemos óptimamente en 2 intentos realizar para el manejo de la vía aérea en ella. En el primer intento es la intubación orotraqueal. Si esta falla, podemos tener un segundo intento de intubación orotraqueal. Si esto falla, debemos colocar como primer intento una colocación de un dispositivo supraglótico, significa esto una máscara laringea. Si falla, un segundo intento de colocación de máscara laringea, y tratar de que si esto falla también, hacer que la paciente comience a ventilar ella en forma espontánea. Debemos evitar lesionar la vía aérea en una gestante y mantener una ventilación con una frecuencia de 8 a 10 por minuto, monitorizando la canografía, como le dije, que era un elemento muy importante. Con respecto al tamaño de la vía del tubo endotraqueal en la gestante, se recomienda, de acuerdo a la edad del paciente, un tubo endotraqueal mucho más pequeño que normalmente usaría una mujer no gestante de esa misma edad y o peso. ¿Por qué? Por el edema que existe a nivel de la vía aérea en una mujer gestante. Y esto sería con respecto a esta clase de ATLS. No sé si los alumnos del grupo B ya se conectaron para la práctica, porque estamos haciendo ahorita la clase de práctica. Sí, doctora, estamos. Ya, okay. Sí, desde las 11:30. Ya, entonces ahorita vamos a empezar la teoría. La teoría, hemos hecho la práctica ahorita, la clase de práctica de
de la tercera unidad. Vamos ahora a hacer la teoría. Creo que con ustedes ya hice la teoría con los del grupo B, ¿verdad? Con los Sí, del doctora. grupo B de práctica ya hice la teoría el día miércoles. Entonces, chicos, Sí, ustedes se pueden desconectar ya de la clase de práctica. Y voy a empezar con la teoría con los del grupo A. está bien, doctora. ¿Va a llamar lista o no hace La falta? lista me lo mandan por chat, chicos, por favor. Por chat. Está bien. Por chat me Está bien. mandan. O si no, que te lo manden a la delegada, y me lo reenvías, por favor. Está bien, doctora. Mejor le mando la lista de hoy día. Ya, Ya, doctora, ok. gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a hacer con los del grupo A la clase de teoría. La clase de teoría del día de hoy vamos a hablar de dos cosas, vamos a abordar dos temas. El primero, la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un síndrome que pueden desarrollar algunos grupos familiares, porque esta es que transmite a través de un gen eh, autosómico dominante en grupos familiares, y que está relacionado básicamente a la administración de la anestesia. Y luego vamos a hacer una revisión de algunos algoritmos de las complicaciones más frecuentes en quirófano. Entonces vamos a hablar, están viendo la diapositiva, por favor. Los del grupo A, ¿están viendo? Los del grupo A están viendo la diapositiva. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de hipertermia maligna. Hemos hablado de esto cuando hemos hecho algunas clases y les dije que íbamos a tratar este tema en la tercera unidad. La hipertermia maligna, como tal, se define como un síndrome recién a partir del año 60, donde comenzaron dos ingleses, Denborough y Lowell, observaron que en un grupo familiar de 38 familias, 10 de estas murieron durante una anestesia general. Y la anestesia general consistía en esas épocas uso de óxido nitroso, oxígeno y alotano, y murieron durante el acto anestésico. Luego vieron de que esto se asociaba también a la administración de otro gas anestésico como era el dietílether o el cloruro de etilo. Y estos fallecían por una hiperpirexia repentina asociada a convulsiones. Se sugirió en esos años de que se debía a un gen dominante que era el portador de esta susceptibilidad a la gente, a la anestesia. En el año 60 también algunos anestesiólogos señalaron que algunos niños pequeños presentaban fiebre asociada a convulsiones durante una anestesia general, y que estas convulsiones tenían una elevada mortalidad. Entonces la hipertermia maligna se define como un síndrome hipermetabólico que ocurre en pacientes genéticamente que son susceptibles tras la exposición de un agente anestésico desencadenante. Se trata de una enfermedad hereditaria asociada a genes autosómicos dominantes, de penetrancia incompleta y expresibilidad variable, que afecta al músculo esquelético, que expuesto a un fármaco gatillante va a desarrollar una reacción caracterizada por una liberación anormal alta del calcio del retículo sarcoplástico. La incidencia exacta de este síndrome no se conoce. Recién a partir del año 60 para adelante se han estimado frecuencias que pueden ser tan altas como en 1 en 5.000, como hasta 1 en 100.000 la administración de anestesia general. Sin embargo, por su característica de síndrome genético dominante, se calcula que la prevalencia puede ser tan alta como 1 en 3.000 pacientes. Esta prevalencia va a variar de acuerdo a la ubicación geográfica. En Estados Unidos se sabe, por ejemplo, que hay estados como Wisconsin, Nebraska, West Virginia y Michigan, donde se tienen grupos familiares que ya
han sido identificados que son portadores de la hipertermia maligna. Se ha visto que la incidencia de casos ha aumentado desde el año 2000 a 2005 en Estados Unidos, pero gracias a Dios la mortalidad ha disminuido desde un 16.9% del año 2000 a 6.5% en el año 2005, y esto gracias a la aparición del dantrolene sódico, que es el medicamento para manejar a estos pacientes. La fisiopatología de la hipertermia se basa en que el agente anestésico inhalatorio gatilla o desencadena en la musculatura esquelética de estos pacientes que son susceptibles una respuesta bioquímica que incluye un aumento del metabolismo basal, taquicardia, rigidez muscular y o fiebre que puede superar los 41 grados centígrados. Las complicaciones graves de este síndrome son el paro cardíaco, el daño cerebral, hemorragia interna y falla de otros sistemas orgánicos, pudiendo la muerte ocurrir debido al colapso cardiovascular. La fisiopatología, como ven, está basada, como ven, en la liberación del calcio intracelular que activa la cadena actinomicina, provocando rigidez. A nivel mitocondrial, el incremento del calor, la liberación de CO2, el incremento de la degradación de glicógeno hacia lactato. Se considera a la hipertermia maligna como un desorden en la regulación del calcio intracelular en el músculo esquelético. Esto se manifiesta cuando las células son sometidas a estrés, como el que induce la exposición de estos agentes anestésicos inhalatorios. En general, cuando los niveles del calcio intracelular aumentan, sube también la tasa metabólica, la producción de calor, el contenido ácido intracelular, aumenta la rigidez muscular y se ve degranulación celular. Esto lleva a altos niveles de potasio, arritmias y niveles aumentados de un pigmento muscular llamado mioglobulina en el plasma. Si esto no se trata prontamente, esto va a acabar en una parada cardíaca, en una falla renal, en la presentación de una coagulación intravascular diseminada, una hemorragia interna, daño cerebral, falla hepática, todo ello de pronóstico fatal. ¿Cuáles son estos fármacos que gatillan este síndrome de hipertermia maligna? Se ha reconocido que todos los agentes halogenados, tipo alotano, enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano y el relajante muscular despolarizante succinilcolina son los elementos que gatillan la hipertermia maligna. Se ha visto que otros agentes como el óxido nitroso, los anestésicos locales, el propofol, el letomidato, el tiopental sódico, la ketamina, los opioides, la benzodiazepina, los relajantes musculares no despolarizantes, todos estos no son gatillantes y se consideran seguros cuando se usan en pacientes que son susceptibles a hipertermia maligna. Acá tenemos en esta imagen como los agentes inhalatorios halogenados y los relajantes musculares, las despolarizantes, las succinilcolinas, son los fármacos que desencadenan este síndrome de hipertermia maligna. Con respecto a los síntomas y signos, este síndrome se debe diagnosticarse prontamente y ser manejado de igual manera prontamente. El aumento de la excreción de CO2, la rigidez muscular, la taquicardia, la hipertensión y la fiebre son los signos que habitualmente se presentan. ¿Cuál es el primer signo? El primer signo es el aumento de CO2, que aparece rápidamente y se desarrolla por tiempos muy prolongados. Por eso se recomienda la monitorización de CO2 en todo paciente que va a ser sometido a anestesia general. Otro elemento que se presenta rápidamente es la taquicardia, la taquimia y la rigidez muscular, el espasmo del macetero, que aparecen después del incremento del CO2. Luego, el otro síntoma y signo que se presenta es el incremento de la temperatura. Este aumento es inesperado, se va al doble o al triple, es rápidamente hasta más de 40 grados, 41 grados, que se presenta incremento de temperatura central. Y otro signo que se presenta es la rigidez corporal.
Cuando se presenta todos estos signos y síntomas, debemos pensar o presumir que estamos frente a un cuadro de hipertermia maligna. También se tiene el caso de la hipertermia maligna fulminante, cuando sumado a todo esto aparecen también signos de acidosis metabólica y respiratoria. La elevación de la temperatura es a menudo un signo tardío de hipertermia maligna. Y los lugares donde se debe monitorizar la temperatura no son los lugares de temperatura central periférica, sino la temperatura central, donde se ubican estos sensores en la arteria pulmonar, en el esófago distal, en la membrana timpánica y en la nasofaringe. ¿Cuáles son los criterios clínicos entonces en resumen para el diagnóstico de hipertermia maligna? El CO2 que se incrementa a más de 55 milímetros por mercurio, o una presión en gases arteriales de CO2 mayor de 60, con una ventilación adecuada. Estos valores a veces se duplican o se triplican con el tiempo si no se manejan prontamente este síndrome. Manifestaciones cardíacas, taquicardia sinusal, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular sin otra causa. La acidosis metabólica con un déficit de base mayor de menos 8 miliequivalentes por litro y un pH menor de 7.25. La rigidez muscular, a pesar de que el paciente esté con relajante muscular, rigidez muscular generalizada, el espasmo del músculo macetero. La destrucción celular, que se evidencia por el dosaje en sangre de creatina quinasa mayor de 100.000 unidades, o la presencia de mioglobina en la harina o en el suero. El incremento de potasio de más de 6.000 equivalentes por litro, la elevación de la temperatura. Otra forma de diagnóstico es cuando nosotros sospechamos que puede ser hipertermia, nosotros le administramos dantrolena al paciente y vemos que los síntomas y los signos caen. Y la existencia de una historia familiar en el paciente. El tratamiento debe ser rápido, acucioso, intensivo y continuo, luego de que se inicie un episodio de hipertermia maligna. El dantrolene sódico se utiliza desde el año de 1979 y es el medicamento que es de elección para el manejo de este síndrome. Es eficaz para tratar las crisis de hipertermia maligna y es un relajante muscular que actúa disminuyendo la liberación del calcio desde los sitios de almacenamiento en el retículo sarcoplásmico al acoplarse al canal de calcio. Esta es la manera de cómo actúa el dantroleno sódico. Por ende, resulta vital la disponibilidad de este fármaco en todo centro hospitalario donde se administra anestesia general. Es importante, a su vez, que se administre el dantrolene, realizar técnicas para bajar rápidamente la temperatura corporal, manejar los cambios ácido básico, manejar los trastornos de coagulación, manejar las alteraciones hidroelectrolíticas y tomar todas las medidas necesarias para evitar el daño renal y evitar el colapso circulatorio. Se considera para el manejo de hipertermia maligna, en primer lugar, avisar al equipo lo que está ocurriendo con el paciente, en principal al cirujano, descontinuar la administración de los agentes anestésicos inhalatorios y la succinilcolina, hiperventilar al paciente al doble o al triple de volumen minuto con oxígeno al 100% con la finalidad de barrer el agente anestésico inhalatorio, administrar dantrolene sódico 2.5 miligramos por kilo en un bolo y se repite esto cada 5 a 10 minutos hasta controlar los signos de la hipertermia maligna. Incluso a veces es necesario administrar más de 10 miligramos por kilo o hasta 30 miligramos por kilo. Y continuar con este dantroleno por lo menos 24 horas después que se controle el episodio. El dantrolene de por sí no va a producir alteraciones cardiovasculares ni pulmonares importantes. No hay gran riesgo demostrado cuando se administra dantrolene ante la sola sospecha de hipertermia maligna. Sin embargo, el dantrolene podría provocar importante debilidad muscular en pacientes que tienen enfermedades neuromusculares persistentes y debe ser usado con extrema precaución en este tipo de pacientes y corregir la acidosis metabólica, tratar las arritmias persistentes, evitando los bloqueadores de los canales de calcio. Muchas arritmias se corrigen en forma espontánea cuando corregimos la acidosis y la hipercalemia. Se debe tratar la hipercalemia, se debe
bajar la temperatura central, y esto se usa usando lavados nasogástricos con suero frío, lavados rectales, evitando sobreenfriar al paciente. Vigilar la repetición de síntomas, por eso que todos estos pacientes deben pasar a una unidad de cuidados intensivos por lo menos 24 horas, ya que se ha evidenciado que hasta en un 25% se observa reaparición de los síntomas. Si ocurriera radiomiólisis, se debe considerar la administración de potasio parenteral después del control del episodio agudo. La mioglobinuria es común, por lo cual se debe garantizar una diuresis adecuada con hidratación y uso de diuréticos. Debemos vigilar los parámetros de la coagulación, porque podría ocurrir una coagulación intravascular examinada, y deberíamos medir también la creatina quinasa cada 6 horas hasta que éstas desciendan sus valores. ¿Cómo yo diagnostico a un paciente con hipertermia maligna, un paciente que puede ser programado para una cirugía? Básicamente la evaluación preoperatoria debe incidir en la historia familiar para ver si existiera antecedentes de muerte en quirófano de algún familiar debido a un cuadro de hipertermia y o convulsiones. Por otro lado, algunos indican la aplicación ante pacientes que tengan alta sospecha de que puedan tener hipertermia maligna, la realización de un test de contractura lotano-cafeína que consiste en una biopsia de músculo esquelético y la exposición a este agente anestésico como el lotano que provoca contractura muscular. Este test se realiza solamente en algunos laboratorios en Europa y en Estados Unidos, y en Latinoamérica tenemos estos laboratorios en Brasil y en Chile. Luego otra forma de diagnóstico es a través de la evaluación genética, porque se han encontrado genotipos específicos en la evaluación genética de pacientes susceptibles de hipertermia maligna. Y algunos test, estos test de ADN que actualmente están saliendo en Estados Unidos para detectar los grupos familiares portadores de hipertermia maligna. Entonces tenemos el test de contractura, los antecedentes personales, familiares, y también pacientes portadores de alguna miopatía que puede predisponer a hipertermia maligna, como el multimine core disease, el central core disease, y el síndrome de Kinden-Borocho. El manejo anestésico de estos pacientes incluye la administración, como les dije, la administración del dantrolene sódico. Si tenemos sospecha, vamos a ingresar al quirófano con un paciente portador de hipertermia maligna, debemos programar la cirugía a primera hora y se debe coordinar con el laboratorio y farmacia para contar con los medicamentos necesarios como el dantrolene, y contar con una cama en unidad de cuidados intensivos. Se debe en este tipo de pacientes planificar administrar anestesia regional como primera opción antes de una anestesia general. Y si fuéramos a administrar anestesia general, indudablemente la anestesia general endovenosa tendría que usarse en este tipo de pacientes. No se recomienda el uso de dantrolene en forma profiláctica en pacientes que podemos sospechar que sean susceptibles a hipertermia, ya que el dantrolene puede empeorar la debilidad muscular en personas que tienen enfermedades musculares previamente. Y como les mencioné, debería utilizarse una técnica anestésica regional o una anestesia general endovenosa de elección en este tipo de pacientes. Acá tenemos un algoritmo de hipertermia maligna, donde vemos básicamente, voy a señalar con el puntero, cómo se utiliza el dantrolene, cómo se trata la hiperpotasemia, con calcio, insulina, la acidosis metabólica con el bicarbonato, cómo se enfría el paciente con lavados de cavidades corporales abiertas, lavados con sonda nasogástrica con agua fría, con la administración de líquidos endovenosos fríos, la cateterización urinaria para monitorizar el gasto urinario, la toma de muestras de laboratorio de GAGA, electrolitos, creatina quinasa, mioglobulina sérica urinaria, pruebas de coagulación, y cómo este tratamiento debe hacerse lo más pronto posible para evitar las complicaciones que estas presentan.
Y eso sería con respecto a la hipertermia maligna. Yo he visto estos casos solo una vez en Lima, un cuadro de hipertermia maligna en un paciente que tenía el antecedente de familiar. Sin embargo, el antecedente familiar no era muy preciso, como había muerto un familiar en quirófano, la definición no había sido muy precisa. Sin embargo, se sospechó altamente y se administró anestesia regional para su cirugía. Pero a pesar de ello, contábamos con todo el equipamiento médico y con los medicamentos necesarios ante la eventualidad de que esto ocurriera. Vamos a hablar ahora sobre las complicaciones más frecuentes que se presentan en quirófano. Ahora, estas complicaciones pueden deberse, uno, por las enfermedades de base que puedan tener el paciente, en primer lugar. En segundo lugar, por el tipo de intervención, el tipo o la cirugía que el paciente tiene en ese momento, sea la técnica operatoria o sea el manejo que el cirujano esté realizando. Y tercero, por la misma anestesia. Hemos hablado que tanto los anestésicos generales como los anestésicos regionales pueden provocar complicaciones porque no son drogas y o medicamentos inocuos para el paciente. Entonces, vamos a hablar ahora de bradicardia inestable, vamos a hablar de hipotensión y vamos a hablar de vía aérea fallida. ¿Están viendo la diapositiva, por favor? ¿Están viendo? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se Sí, ve. doctora. Entonces vamos a hablar de estas tres cosas que es lo más frecuente que ocurre en quirófano. Bradicardia inestable. Ok. ¿Qué se llama, cómo se define a bradicardia? ¿Cuándo definimos que una bradicardia es inestable? Cuando una frecuencia cardíaca es menos de 50 latidos por minuto, aunado junto a hipotensión, a un estado mental alterado, a shock, y o presencia de dolor anginoso típico o falla cardíaca aguda. En estas circunstancias es donde se debe manejar la bradicardia en un paciente. Si yo tengo, por ejemplo, a un paciente que ingresa al quirófano y maneja frecuencias cardíacas sin que yo le haya administrado ningún medicamento, maneja frecuencias cardíacas menores de 50, 48, 47, 46, su presión arterial está normal, su estado mental es adecuado, este paciente no es una bradicardia inestable, es un paciente que es bradicárdico, sí, puede ser un atleta, puede ser que tiene un bloqueo de rama. Los pacientes de altura, sobre todo los pacientes que viven a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, son bradicárdicos de por sí. La causa señala a la hipoxia permanente que hay y al poco desarrollo del sistema eléctrico cardíaco, ¿no? Se ha visto de que esta es una condición anatómica per se que tiene el hombre delante. Entonces, tenemos la bradicardia, pero es normal para el paciente, ¿no? Él vive con estas frecuencias cardíacas bajas. Entonces, este paciente, mientras no se asocie a hipotensión o alteración del estado mental o signos de dolor anginoso, falla cardíaca o shock, estos pacientes no deben ser manejados con medicamentos. En todos los demás casos que he mencionado, sí deben ser manejados. Si yo administro una anestesia, por ejemplo, se ha visto que cuando yo hago un bloqueo por encima de T4 a un paciente, sea anestesia raquidia o sea anestesia epidural, yo voy a tener arritmias, incluso voy a tener bradicardia en estos pacientes porque hacemos un bloqueo simpático alto y el sistema parasimpático comienza a evidenciarse. En estos casos, por ejemplo, que generalmente se deben a una complicación de la anestesia local, de la anestesia regional, nosotros administramos sí atropina para compensar esto, asociados a etilefrina, que se utiliza para el manejo de la hipotensión. También tenemos, por ejemplo, pacientes que son hipertensos
y que toman por mucho tiempo tanto beta bloqueadores o io calcio antagonistas, ¿no? Estos pacientes también tienden a manejar frecuencias bajas una vez que se administra la anestesia. Entonces, en este caso, también tenemos que manejar la bradicardia en estos pacientes. O en pacientes que toman digoxina por mucho tiempo, a estos pacientes también manejan frecuencias cardíacas muy bajas y que tenemos que saber manejarlos en el quirófano. Entonces, si yo tengo un cuadro de bradicardia inestable, debo en primer lugar administrar oxígeno al 100%, verificando una adecuada oxigenación y o ventilación. Y debo detener, si yo pienso que el paciente está siendo bradicardia por un estímulo quirúrgico, por un estímulo, puede ser por ejemplo la insuflación laparoscópica, el CO2 que se insufla para hacer cirugía laparoscópica de manera rápida puede estimular el reflejo vagal y por ende producir la bradicardia, o incluso la tracción en una laparotomía, en una cirugía abierta, la tracción de las asas intestinales también podría condicionar la bradicardia. Entonces, nosotros sospechamos que la bradicardia es por esto. Se debe decir al cirujano, por favor, dejen de insuflar CO2 si pensamos que es en la técnica laparoscópica, o decirle que deje de traccionar, ¿no?, cuando se trata de una cirugía abierta. Y debo yo administrar atropina. Atropina, ¿cómo se administra? Atropina 0.5 miligramos intravenoso, pudiendo yo repetir hasta una dosis de 3 miligramos como dosis final, dosis total. Si la atropina resulta inefectiva, el paciente persiste en bradicardia, yo puedo iniciar una infusión de epinefrina o dopamina. Epinefrina de 2 a 10 microgramos por minuto intravenoso y dopamina de 2 a 20 microgramos por kilo minuto intravenoso. Si el paciente, a pesar de que yo estoy administrando epinefrina y o dopamina en infusión, el paciente persistiera con bradicardia inestable, yo debo plantear la necesidad de colocar un marcapaso transcutáneo a este paciente. Para ello, él tiene que realizar la interconsulta con cardiología para que el cardiólogo pueda venir y junto con el anestesiólogo en el quirófano pueda programar los monitores desfibriladores para la colocación de un marcapaso transcutáneo. En todos los desfibriladores que tenemos en el quirófano tienen un sistema de modo marcapaso, donde se colocan electrodos en la parte del tórax y del ápex en estos pacientes que son bradicárdicos, no responden al tratamiento endovenoso con medicamentos, y a través de una descarga continua eléctrica tratan de estimular al corazón para que pueda obtener un ritmo, como le llaman, un ritmo marcapaso, ¿no? O sea, nosotros programamos el ritmo que el paciente debe tener, ¿no? De lo que tenía, por ejemplo, 35 latidos, yo puedo programar hasta 80 latidos por minuto en este paciente. Para colocar un marcapaso transcutáneo, el paciente tiene que estar intubado, tiene que estar dormido, porque esta estimulación eléctrica provoca dolor. También se debe considerar en la reanimación el manejo de la vía aérea, como yo les dije, la intubación orotraqueal y la colocación de vías intravenosas seguras para administrar las drogas, administrando líquidos intravenosos a goteo libre. Vamos a hablar ahora de hipotensión. La hipotensión también es uno de los efectos adversos, podríamos decir, más frecuentes que se tienen anestesia. Cuando nosotros administramos, por ejemplo, una anestesia general a un paciente que no está hidratado adecuadamente o administramos mayor sobredosis de medicamentos, podemos conducir a este paciente por el efecto de los medicamentos a una hipotensión, que en algunos casos puede ser refractaria a un tratamiento inicial. El tratamiento inicial siempre es la administración de líquidos endovenosos a goteo libre, pero si el paciente no responde a esto, estamos frente a un cuadro de hipotensión. ¿Cuándo se considera hipotensión? Cuando la caída de la presión arterial con respecto a la basal es mayor del 20%. Cuando es mayor del 20%, estamos frente a un cuadro de hipotensión en un paciente, siempre considerando indudablemente la presión arterial basal del paciente. Debemos, si estamos frente a un cuadro de hipotensión, debemos primero verificar
si la toma de presión arterial es adecuada. A veces se usan equipos de brazaletes para toma de presión que no son de acuerdo al tipo de paciente, por ejemplo, un pediátrico, un adulto, un obeso. Se colocan también en lugares que a veces en las piernas, entonces tenemos que saber la diferencia que existe en una toma en brazo y una toma en pierna. Luego tenemos que verificar frecuencia cardíaca también en otros pacientes, ¿no? Si el paciente está en bradicardia, si está asociado a bradicardia con hipotensión, o el paciente está con una fibrilación, o está en una taquicardia ventricular, ¿no? O pacientes transístoles. Entonces, todo esto debe ser verificado. Evaluación del ritmo. Lo primero que se maneja en caso de hipotensión es la administración de líquidos. Luego se pasa al uso de vasopresores. ¿Qué vasopresores? Cuando tenemos una hipotensión leve, se administra efedrina, etilefrina o fenilefrina, cualquiera de los tres. Lo que usamos más nosotros en quirófanos es la etilefrina de 1,4 miligramos intravenoso y se repite esto de acuerdo a la necesidad. O sea, si con 1,4 miligramos intravenoso se corrige la hipotensión, ya no requiere una segunda dosis. Si la hipotensión es significativa o refractaria, debemos considerar ya el uso de la norepinefrina y de la epinefrina en infusión continua o en bolo para el manejo de esta hipotensión. Se considera administración de oxígeno al 100%. Debemos ahora ver causas de hipotensión, si es por sangrado, si es por pérdidas sanguíneas no medidas, o por manipulación quirúrgica, retracción por estimulación vagal, o por fármacos, anafilaxia que el paciente presente, error de dosis, fármacos que se utilicen en el campo operatorio, inyección intravenosa de anestésico local, por ejemplo, fármacos equivocados, o por patrones, modos ventilatorios que me incrementan la hipotensión, por ejemplo, PIC muy altas, hiperventilación persistente, la presencia de un neumotórax, un edema pulmonar, y causas cardíacas, el embolismo aéreo, las taquicardias, el cementado óseo, ¿no? Cuando el traumatólogo utiliza el cemento óseo para fijar las prótesis tanto de cadera como rodillas. Esto libera un elemento como es el metilmetacrilato. Este metilmetacrilato provoca reacciones de hipotensión en el paciente. La isquemia miocárdica, la sepsis severa, el taponamiento cardíaco. Tenemos que buscar entonces las causas de la hipotensión para poder corregir las causas. ¿Qué debo considerar como otras acciones? Colocar al paciente entre el Embur, significa colocar con la cabeza hacia abajo y los pies de arriba. Debo colocar vías endovenosas suficientes para el manejo de la hipotensión. 2 vías periféricas es lo ideal. Y colocación de una línea arterial es fundamental. Con respecto a la vía aérea fallida, esto también es una complicación frecuente. ¿Cuándo se considera una vía aérea fallida? Cuando después de 2 intentos que se realizan de intubación por una persona que es experta, falla. Si esto ocurriera, tenemos que ponernos en 2 situaciones. Primero, que el paciente no se pueda ventilar y que el paciente se pueda ventilar. Si el paciente no se puede ventilar, ¿ok? Debemos tratar de optimizar la ventilación lo mejor posible. Para ello debemos llamar a otra persona para que nos ayude para ventilar. De tal manera que uno de los miembros sella la máscara con sus 2 manos y la otra persona administra el manejo de la ventilación con las compresiones del reservorio. Debo colocar un tubo de Mayo, una cánula orofaringia. Debo verificar adecuadamente la posición del paciente, la posición del olfateo, la tracción mandibular. Debo verificar si el equipo que yo estoy utilizando está óptimo, si el circuito no tiene fugas, si yo con el monitoreo de una canografía, dando oxígeno al 100%. Si persiste, a pesar de todo esto, persiste que no puedo ventilar al paciente, debo yo proceder a colocar un dispositivo supralótico lo más pronto posible. Si esto falla, debo usar un videolaringoscopio para intubar.
Y si esto también fallara, debo preparar una vía aérea quirúrgica a través de la colocación de una traqueostomía a una cricotirotomía. Si la ventilación fuera adecuada, yo debo, en ese caso, no pude intubar en 2 intentos, lo sigo ventilando al paciente. Intento colocar una máscara laringea o utilizo un videolaringoscopio para intubar. Y si a pesar de no puedo tampoco colocar una máscara laringea, tampoco puedo hacer una intubación fibroóptica, una intubación retrógrada, una intubación a ciegas, o utilizando el estilete luminoso para hacer la intubación. A pesar de todo eso no lo puedo hacer, me quedan las ayudas de la máscara laringea y videolaringoscopio. Si esto también fracasara, debo considerar la posibilidad de que el paciente se despierte, ¿no?, para proceder a hacer el algoritmo de manejo de intubación con paciente despierto, ¿no? Y si esto no pudiera hacerse, plantearle la posibilidad de hacer una anestesia regional, ¿no?, en este paciente. Esto sería con respecto a todas las clases de teoría que tenemos que revisar para el examen. Los temas entonces ya los tienen ustedes: shock hipovolémico, shock anafiláctico, después tenemos reanimación, hipertermia y lista de chequeo, donde vamos a tocar el tema de bradicardia inestable, hipotensión y vía aérea fallida. ¿Okay? Todos estos temas son los que ingresan para el examen de la tercera unidad. Para la práctica van a entrar lo que hemos hablado de código azul. Luego tenemos una clase de anestesia raquídea, creo, que hemos hecho. Y luego tenemos una, si no mal recuerdo, una de anestésicos locales. Son 3 clases de prácticas. Las 3 son las que entran a la evaluación de práctica. Preguntas. Chicos, preguntas. Doctora, creo que la clase de código azul no lo hicimos. No, esto va a la práctica. Sí, en la parte práctica me refiero. Ahorita lo hemos hecho, tempranito. Ese es el de RCP. Ese de RCP, que es código Ya. azul. Ajá. Okay. Ese es práctica. Ese Ya, código azul va a práctica. Entonces, ahora yo les voy a mandar todo al aula virtual, ¿no?, para que tengan las clases que van a estudiar para teoría y las clases que van a estudiar para práctica, ¿ok? Las de práctica son pocas, creo que son 3 nada más. Doctora, nos dijo que iba a subir videos, nos dijo que usted que iba a subir videos. Sí, lo tengo ahorita. Les voy a pasar los videos ahorita, les paso. Ya, doctora, gracias. Sino que ahorita estoy compartiendo con mi iPhone, no tengo internet. A ver, voy a seguir. Ya me esperan un ratito para pasarlas. Les voy a pasar ahorita los videos. Ya, doctora, gracias. Doctora, disculpe. Dime. Doctorita, he llegado tarde. No sé si Hidalgo Zúñiga. Hidalgo por Zúñiga. favor. Sí, doctora. Tú eres de la A. Sí, ya, ok, ya. Sí, ya te puse asistencia, ok.